El fin de semana pasado se celebró el WOMAD más esperado de la historia, ya que congregó a más de 140.000 personas, batiendo todos los récords de asistencia en todas las ediciones que se han celebrado desde el año 1980, llegando a tomar la decisión de cerrar la Plaza Mayor al superar las 30.000 personas en la noche del sábado para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Una edición impecable, según ha calificado el alcalde de Cáceres, Luis Alaya, y ha augurado un futuro muy positivo para el WOMAD en Cáceres. La primavera no da tregua a la ciudad, ya que vuelve el Festival de las Aves de Cáceres este fin de semana. En este caso se trata del 12º Festival de las Aves Ciudad de Cáceres, que retorna tras la cancelación de las dos últimas ediciones por la pandemia. Un festival que conjuga patrimonio cultural y natural y se podrá presenciar desde el 13 al 15 de mayo. Todo aquel que visite la ciudad durante estos días se encontrará con una multitud de aves, desde cigüeñas hasta cernícalos, entre otras muchas, ya que la ciudad alberga una gran cantidad de estas. El festival contempla varias actividades como rutas guiadas, observaciones de aves por distintas partes de la ciudad monumental, un maratón fotográfico, talleres, espectáculos y paseos teatralizados, entre otras muchas. Un plan perfecto si viajas en familia para disfrutar de los rincones más espectaculares de la ciudad de Cáceres. Han pasado 30 años desde que el Cáceres logró un hito histórico para la ciudad, el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. Aquella hazaña, lograda en la temporada 91-92, protagonizada por jugadores icónicos como Giri Ocac, Toni Romero o Ángel de Pablos, fue algo extraordinario para la ciudad de Cáceres, que hoy en día planea premiar dicho logro con la medalla de la ciudad. Hoy, nuestro compañero Juan Carlos entrevistará a uno de los hombres que supo contar dicha historia a través de distintos artículos y libros, Javier Ortiz, que lleva trabajando en este mundo desde los 17 años. Bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Bastón de Sentir Cáceres Televisión. Hoy vamos a conversar con un personaje que se puede decir que es catobi, cacereño de toda la vida, periodista en la profesión más de 30 años, escritor con 3 libros a sus espaldas y ya tiene casi ya hecho un cuarto. Y repasaremos un poquito la historia de Cáceres, de la historia del deporte y del periodismo en esta ciudad. No se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Hablaremos con Javier Ortiz. Bueno, pues ya estamos en casa de los padres o en casa de la infancia de nuestro protagonista de hoy en Sentir Cáceres Televisión, el programa La Voz del Bastón con Javier Ortiz. Muy buenos días y muchísimas gracias por recibirnos aquí en casa de tus padres. Sí, gracias, buenos días y bueno, encantados, de verdad. Bueno, Javier Ortiz es uno de esos personajes o personalidades que en Cáceres pues tiene un protagonismo especial, pues es periodista de vocación, yo diría, pues creo que a los 17 años ya estaba ejerciendo la profesión y ya hace unos cuantos años, y también tiene la vocación de escritor. ¿De dónde te viene esto, Javier? Bueno, hay una parte de genética porque mi padre en los años 50, 60... pues colaboraba con el diario Hoy, curiosamente, y bueno, era otro periodismo, digamos, no había una profesionalidad, y algo se debió quedar, porque luego todos sus hijos hemos salido del gremio, tanto José María, que es el mayor, que trabaja conmigo en el periódico, como Carlos, que ejerció en la radio y también en el periódico durante una época, ahora se dedica a la producción musical, la producción de eventos musicales, y yo hemos salido ahí, o sea que algo tiene que haber ahí en el ADN que nos dejó mi padre, ¿no? Se puede decir que Javier es el típico catobi, cacereño de toda la vida, y además yo creo que varias profesiones, se podría decir, que tuvo tu padre, una de ellas era la de pastelero. Sí, fue la principal que tuvo. Él después de hacer estos pinitos en el periodismo,
trabajaba en la delegación de industria, era funcionario, creo que no tenía plaza fija, y entonces ser funcionario no era como hoy en día, que es casi que te toca la lotería, sino que se ganaban muy poco y muchos salían un poco de ahí, estaban deseando una vida mejor, y abrió la pastelería aquí en la avenida de Antonio Hurtado, la confitería Dulcelandia, en el año 70, 71, y la tuvo hasta el 2000, 2001. O sea que estuvo 30 años ahí detrás de un mostrador, pues vendiendo pasteles, haciéndolos también y bueno, teniendo una pequeña pastelería de barrio, ¿no? De ahí hemos prosperado los hijos, ¿no? Una pastelería muy famosa, sigue siendo famosa, Sí. Desde los años 70, como bien dice Javier, y bueno, nos endulzó a la infancia y a los que no eran tan pequeños, a miles y miles de cacereños y no cacereños. La historia es especial porque él se la traspasa al que fue su empleado durante la mayor parte de esos 30 años, a Rafa. Así es que, bueno, pues ahí sigue Rafa con su familia, pues peleando y sacándola adelante, ¿no? Una continuidad en el oficio, y yo quiero recordar, está en Antonio Hurtado lo que se llama el túnel. El túnel, sí, efectivamente. El túnel, tan famoso, ¿vale? Y yo les recomiendo que se den una vueltita por allí y prueben, bueno, pues sobre todo mi pastel favorito era las bambas. La bamba, ¿no? Sí. Un poco pesadotas la bamba. Yo no soy muy partidario de las bambas, ¿eh? Perdona que te diga. Yo soy más de pitisús y cosas así con la crema menos tal. Pero oye, cada uno... Una cosa que me encanta son los buñuelos. Pero bueno, no sé si es un debate... El túnel está adaptadísimo ahora, el túnel. Sí. La rampa, lo cambiaron hace 20, 25 años la rampa esa, pero ahí siempre hubo unas escaleras que eran bastante fastidiadas, ¿eh? Sí, pero bueno, ahora ya incluso adaptada y todo, sigue la tradición. Sí, es verdad. Y esos pasteles tan ricos y tan maravillosos. Así que no se olviden, el túnel, Antonio Hurtado. Y seguimos aquí en la infancia. Aquí tú has crecido, Sí. estamos también aquí en Antonio Hurtado, y toda tu infancia, adolescencia. Sí, yo vengo al mundo en el 74 y hasta el 78 vivimos en la calle Badalona, que está muy cerca, es otra boca calle de Antonio Hurtado, muy cerca de la pastelería. Digamos que la calle Badalona es una paralela al Sagrado y tal, ¿no? Entonces, ahí vivimos hasta el 78, 79, nos venimos aquí, que yo es prácticamente la única casa que recuerdo, pues hasta que me fui de aquí en el 2004 ya por fin me independicé con casi 30 años, ¿no? Que ya está bien, ¿no? Ya está bien. Oye, era muy diferente esta zona de Cáceres hace ya 30, 35 años de lo que es ahora, ¿verdad? Yo creo que en general la vida era diferente, en cosas que ahora son casi raras, ¿no? De ver a los niños jugando en la calle, era otra vida, la relación con las vecinas, no sé, un poco eran otras costumbres, otras historias, ¿no? Bueno, todo evoluciona, no sé si es mejor o peor, pero evoluciona. Bueno, Antonio Hurtado prácticamente es un ensanche, una continuidad de lo que es la Cruz de los Caídos, y Javier era un privilegiado porque tenía las ferias de Cáceres aquí al ladito, sí, en lo que eran los Fratres. Sí, es verdad que no había que coger un autobús, ¿no? Para irse a esta radio como desde el año 90, 91, ¿no? Que es cuando se trasladan allí al recinto ferial. Sí. La verdad es que se escuchaba todo, ¿no? Pero venía bien, sí, es verdad que era distinto, ¿no? Era un descampado los Fratres, al fin y al cabo, ¿no? El Parque del Rodeo, donde Sí. se hacían los mercadillos francos los miércoles. Yo creo que no llegaba ni a parque, ¿no? Era otro descampado un poco tal. Parque ha sido pues a raíz de la gran reforma aquella que se hizo, pero era un descampado donde se jugaba al fútbol, había ahí un abrevadero para ovejas, quizás lo recuerdes. Era eso, no estaba configurado como en la actualidad, con vallas, con parques, o sea, perdón, con bancos, con el mini lago ese. Era totalmente distinto, sí que se llamaba el rodeo, pero no era un parque. No, Íbamos mucho a jugar allí. Además, en el final del siglo XIX, principios del XX, lo que se hacía ahí en el rodeo eran las ferias del ganado.
Sí, es verdad. Y el abrevadero ese que hay Seguía. está un poco orientado a eso, ¿no? Yo recuerdo haber visto rebaños de ovejas por allí, fíjate, ¿no? Prácticamente hemos visto rebaños de tiranosaurios rex por allí, prácticamente, ¿no? Pues Pero sí, bueno. ¿no? Hablando, y hay que hablar siempre de la historia de Cáceres, muy cerquita, en línea recta, aquí en Antonio Hurtado, pues nos encontramos justo al final del todo las cuevas de Maltravieso, que datan ya de hace 66.700 años, donde muchos de los que éramos pequeños incluso llegábamos a entrar allí dentro de la cueva. Cuando todavía estaban habitadas por los neandertales y tal, Sí, es verdad. tú y yo somos viejos, pero hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Yo confieso que tengo una deuda con esas cuevas porque no he entrado nunca. Sé que es difícil, que hay que pedir permisos y tal, y yo creo que es una cosa que creo que siempre hay un proyecto para hacer una reproducción y tal, podría ser una cosa interesante para Cáceres, ¿no? Darle ese cariz, ¿no? También a Cáceres, que el montón de cosas que tiene que ver Cáceres incluyese, pues, ver unas cuevas que realmente no sé evaluar si tienen mucho valor o no, pero que es una oferta que podía añadirse, la verdad. Y hablando de historia, Javier, hemos dicho que a los 17 años ya empezaste en el periódico Extremadura. Sí, hay una parte de ADN, como te he dicho, y una parte de casualidad. Mi hermano José María, que tiene 8 años más que yo, ya trabajaba allí. Ya trabajaba allí hacía 2, 3, 4 años, ¿no? Con distintos formatos a nivel contrato, ¿no? Y yo, pues como teníamos el tema de la pastelería, yo pasaba por allí de vez en cuando a llevar pasteles. Cada vez que había alguna celebración, alguna historia, pues el chico de los Ortiz pues iba allí y llevaba la tarta o lo que sea y se compartía. Lo seguimos haciendo hoy en día en la redacción. Cada vez que alguien cumple años, pues... Entonces yo iba por allí, tenía 14, 15, 16... y me vieron espabilado, me gustaba el baloncesto, estaba allí a ver siempre... Les costaba echarme, ¿no? A ver si pillaba algún teletipo, hablaba con los periodistas. Y bueno, se quedaron un poco conmigo, ¿no? Y bueno, necesitaban ayuda los fines de semana, pues no como periodista estrella ni nada por el estilo, evidentemente tenía 17 años, estaba todavía en COU, pero sí necesitaban ayuda para trabajos mecánicos del tipo coger crónicas por teléfono a los corresponsales, editar los teletipos, a lo mejor hacer alguna crónica pequeña de equipos de categoría inferior. Luego empecé a hacer los vestuarios, lo que nosotros llamamos los vestuarios, las entrevistas a los entrenadores de los partidos del Cáceres, que aquel año pues fue el del boom del baloncesto aquí. Entonces, bueno, pues metí un poco la cabeza ahí y empecé a aprender el oficio, que es como yo creo que es como se aprende, no en las facultades ni en los libros, sino ahí al pie del cañón, ¿no? Javier, ¿te acuerdas de tu primer artículo? Sí, yo creo que sí. Sí que fue una entrevista muy rutinaria, muy de entre semana, como decimos nosotros, a Martín Fariñas. O sea, faltaban 3 o 4 días todavía para el partido de aquella semana, en la primera semana de febrero del 92. Creo que el partido era contra Guadalajara o contra Escatuá, que no tendría que mirarlo, lo tengo recortadísimo, claro. Y fui allí con mi grabadora y mi carpetina ahí a la Ciudad Deportiva, pues a entrevistar a Fariñas, que era un mito entonces, y para mí pues eso, el primero de muchos, ¿no? Sí que recuerdo. O sea, que empezaste en el mundo periodístico deportivo por todo lo alto, a lo grande, ¿no? Bueno, no tengo cierto pudor para decir eso. Sí que es verdad que fue en un momento muy grande del deporte local, en el que el Cáceres surgió de la nada para llevárselo todo, ¿no? Y entonces, y dio la casualidad, todo se juntó, ¿no? Que yo era muy aficionado al baloncesto, que me gustaba escribir, y bueno, no sé si empezar a lo grande. Mi primer sueldo, que siempre se pregunta, fueron 25.000 pesetas, que ahora serían 150 euros, pero me sobraba, o sea, era el rey del botellón, ¿no? Porque si a lo mejor mi padre me daba 1.000 pelas de paga, ¿no? 6 euros. 6 euros, y con eso tenías que arreglarte, y de repente me vi con 25.000 cada mes por trabajar 1 o 2 días por semana. Pero vamos, que 1 o 2 días por semana no, porque al final acabé yendo muchísimas veces, pero por voluntad propia, porque me encantaba, ¿no? Y me sigue encantando. Justamente nos está hablando de que entrevistó a Martín Fariñas, que es actualmente el presidente de la Federación de Baloncesto de Extremadura, pero por aquel entonces Martín Fariñas era el entrenador del Cáceres CB de baloncesto.
justo ese año 92 donde nuestro equipo local consiguió el hito más grande, yo creo, que de la historia del mundo deportivo de la ciudad, que es ascender a la ACB. Sí, sin ninguna duda. O sea, quiero que... Sí, esta siempre ha sido una ciudad futbolera hasta ese momento, y ahora creo que el fútbol va un poco por delante en cuanto a repercusión social, pero el fútbol nunca ha conseguido ni de lejos lo que consiguió el baloncesto, no ya aquel año, sino luego mantenerse 11 años en la máxima categoría de baloncesto. Y no solo a nivel deportivo fue impresionante, sino a nivel de impacto de público y tal, la religión en la que se convirtió aquello durante un montón de años. Creo que es algo que nunca ha alcanzado el fútbol, que no se me molesten. Llegamos a una final de toda una Copa del Rey, de sí, Su Majestad el en el Rey. 97, sí, ahí también ya estaba, ahí estaba yo también, ¿no? Que todavía tenía 22 años. La verdad es que me pasaron las mejores cosas, casi me pasaron al principio de mi carrera, pero bueno, es lo que se dio. Y sí que siempre hay un recuerdo muy agridulce de aquella final, porque por un lado, pues claro, que una ciudad como Cáceres llega a una final de esas, pues es impresionante, pero también queda una parte amarga, que es que el equipo ganaba por 17 puntos de diferencia en el inicio de la segunda parte y al final acabó perdiendo aquella final contra el Juventud, ¿no? Es un recuerdo que con el tiempo se ha ido haciendo cada vez más amargo, la verdad. Más amargo. También para mí fue muy amargo porque precisamente hasta que surgió el Cáceres, mi equipo en la ACB era y sigue siendo la Peña, la Gran Peña. Por lo tanto... ¿Tenía el corazón partido aquel día? Hombre, no, tenía el corazón solo para Cáceres, pero... Menos mal. Pero, hombre, ese agridulce de que, bueno, pues lo ganó la Peña, pero, jolín... Era un momento malo para la Juventud entonces, que se había quedado sin patrocinador, ya no podía hacer tan buenos fichajes como antes, y no llegaba presente como favorito al torneo, pero no era ya el Juventud aquel de principios de la década que ganó 2 ligas y que ganó una Euroliga y tal. Eso es, sí. Oye, llegamos a jugar también torneos europeos, sí, creo que la Copa Cora. 4 años distintos. Quizás el que más se recuerda fue el primero, porque se llegó a semifinales, siendo derrotada por el Alba de Berlín, y bueno, y fue una auténtica novedad. Luego no se volvió a llegar tan lejos, ¿no? A cuartos de final alguna vez, pero es curioso porque los años de jugar competición europea fueron malos a nivel local, a nivel liga, porque el esfuerzo de los viajes, de plantillas cortas y tal, te llevaba malos resultados en casa, y hasta que no te eliminaban en Europa no salías para arriba a nivel de... Le sigue pasando a algunos equipos hoy en día, que jugar 2 competiciones es muy difícil. Pero que nos quiten lo bailado, ¿verdad? Sí, no, claro, como todo en la vida. Como tú y yo aquel día en el Mistura, que nos quiten lo bailado, ¿no? ¿Verdad? La calle Pizarro y demás, que, por cierto, ¿cuánta diferencia hay desde aquella época ahora de cómo se divierten ahora los jóvenes? Fue una década, la de los 90, donde, bueno, pues también hubo aquí algunos altercados por aquella movida, pero Cáceres estaba en el mapa de España, porque sí. Yo recuerdo que incluso jugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid, Kiko Narváez, era la época también de nuestro Manolo, del Atlético de Madrid, aquella época, y venían aquí a Cáceres. Nos gustaba ver Cáceres como una ciudad universitaria potente, tipo Salamanca, tipo Santiago, donde la gente de los pueblos les gustaba venir a estudiar, porque sabían que había aquí jarana de la buena. Ahora, bueno, pues hubo un gran cambio a nivel de horarios, a nivel de que no defiendo, ¿no? Yo he hecho mucho botellón, pero no lo defiendo. Antes hacía botellón en cualquier momento, en cualquier lugar. Era el WOMAD todos los fines de semana, con menos gente, pero sí que recuerdo haber estado cientos de veces en el Foro de los Balbos, en el Paseo Alto... La calle de los bares, que era imposible entrar a ciertas horas los fines de semana. La plaza cerraba mucho más tarde, sí. La Madrid la cerraba mucho más tarde, en fin... Eran otros tiempos. ¿No? Oye, acabamos de vivir también el 30º aniversario del WOMAD, con participación récord. Volvemos a decir, la década de los 90 fue extraordinaria. Nos trajeron también infraestructuras como la autovía, no pasa por Cáceres, pero bueno, la autovía Madrid-Badajoz, Trujillo-Badajoz, a ver si por fin ya el trocito que nos falta hasta Badajoz, pues nuestros políticos echan el do de pecho
que es el trocito que nos queda. Siempre tienes que meter el meeting, ¿Verdad? Juan Carlos? Pero fíjate, otra infraestructura que dejó, y esto relacionado más con lo que estábamos hablando, que el baloncesto fue la construcción del pabellón multiusos, ¿no? En el año 99, después de 7 años en ACB, por fin se inauguró un pabellón digno de un equipo que llevaba tanta gente y un pabellón que no solo ha servido para el baloncesto, sino para otro montón de cosas en el centro de la ciudad. Y bueno, instalación que tiene problemas porque hace un frío de muerte en invierno y un calor terrible en verano, pero que es mucho mejor que cualquier tipo de cualquier precedente que haya habido en cuanto a instalaciones deportivas en esta. Pero tenemos una afición que el calor de esa afición compensa ese frío de ese pabellón. Un pabellón donde incluso hemos tenido a cantantes, personajes de la talla de Luis Miguel. Bueno, es que el multiuso es multiuso, ¿eh? Si retiras el fondo de allá, se crea un escenario. Se han hecho gimnastradas. El Hortelalia se ha hecho ahí. Creo que se va a seguir haciendo el Hortelalia allí en otro, o sea, la próxima edición. O sea, que es un sitio que se pueden hacer muchas cosas y que está en el centro, que eso es una cosa muy valorable. Bueno, Javier, también hace poco se ha vivido otro hito en el baloncesto cacereño, que ha sido que el Alcáceres de baloncesto femenino ha llegado a militar varios años en la máxima categoría del baloncesto español. Este año nos ha tocado pasar por el Calvario y nos va a tocar el año que viene volver a pasar, pero yo creo que también ha sido importante, no en cuestión de repercusión social, pero sí en el avance del deporte femenino. Sí. Dos ascensos, tiene mérito. La primera etapa quizás se pagó un poco la novatada y solo se duró un año, pero en la segunda se hicieron las cosas mejor y se llegaron a jugar dos fases finales de la Copa de la Reina. Y bueno, ahí en el Macayo, ¿no? En un pabellón pequeño pero acogedor y tal. Y bueno, y ha sido un lujo tener durante estos años a equipos como la Avenida y el Girona viniendo aquí, ¿no? Grandes jugadoras, ¿no? Pero la verdad que era un proyecto, y lo sigue siendo, un proyecto modesto, que tiene que acertar mucho fichando para poder mantenerse, y el año del descenso hace un año pues no se acertó lo suficiente. En el deporte cacereño siempre se habla de fútbol, hoy estamos hablando de baloncesto, pero Cáceres también tiene secciones de otros deportes, como por ejemplo el rugby, el CAR Cáceres, que también ha estado muchos años en la División de Honor y este año pues ha pasado por ese calvario, pero hay que felicitarles porque han vuelto a recuperar la categoría. Yo creo que Cáceres es la ciudad más deportiva de la región, digo en cuanto a nota media, en cuanto, por ejemplo, pues tiene un equipo en la tercera categoría de fútbol sala, en la segunda de voleibol masculino, tiene el Arroyo de voleibol femenino a 10-15 kilómetros, que es prácticamente un satélite y que es un equipo, un acento muy cacereño con el amigo Adolfo Gómez Tate. Esto del rugby, que ahora está luchando por recuperar la segunda categoría, la segunda división B, la división de honor B, en la que ha estado un montón de años. Evidentemente el cacereño, que es ahora mismo es el equipo con mayor repercusión social en la ciudad. Creo que la nota media en cuanto a deportes de equipo es superior a ciudades como Badajoz, que tiene el Badajoz en primera RFF, ¿no? Pero que luego no tiene mucho más. El Mideva está en división de honor, pero es un equipo que pasa inadvertido a menudo. Y luego no tiene prácticamente nada más. No solo a nivel también de club deportivo, sino también a nivel individual, tenemos campeones olímpicos. Uno de esa época dorada de los 90, pero otro que este año pasado en las Olimpiadas también consiguió otra medalla de oro. Sí, fíjate, Alberto Ginés ha recogido el relevo de Juan Carlos Holgado en el 92, ¿no? Juan Carlos nació en Alemania, pero es un chico criado aquí, que aprendió a tirar al arco aquí y que en el 92 sorprendió a todos siendo campeón olímpico por equipos en Barcelona. Y este pasado verano, Alberto Ginés en escalada, que es un chiquito súper joven, también ha causado un impacto terrible con el tema del oro olímpico que ha sido súper comentado, ¿no? Bueno, y en las Paralimpiadas también, Extremadura y Cáceres tenemos un potencial tremendo de medalleros. Hombre, tenemos a Kini, que es un emblema. Kini Lo de Kini ya excede lo deportivo, ¿no? Porque es un tío tan polifacético, tan carismático y tal, que
que bueno, es una Kini, que sabes que era jugador de baloncesto, ¿no? Cuando tuvo el accidente, y que bueno, que sí que ha seguido jugando cuando había que hacer una pachanga y tal. Fue el preparador físico del Cáceres algún año, y bueno, que es un personaje de unas proporciones míticas casi. ¿Cómo ves los equipos de baloncesto? ¿Vamos a poder ascender este año el masculino? Yo lo veo complicado. El equipo bastante va a hacer con intentar meterse en los playoffs, que está ahí peleando por ellos. Él es un proyecto modesto que bastante hace con entrar en el playoff. Vale, pues venga, vamos ahora con tu otra faceta, la de escritor. Aquí tenemos 3 libros que has publicado ya, todos dedicados al baloncesto, pero uno de ellos, bueno, empezamos por el de los 100 de los 100. 101 ediciones del boom de básquet español, sí. Ahí nos hablas bueno, pues de lo que es el baloncesto, de cuando empezó España. Yo creo que nos remontamos a el año 82, sí, donde en el 84 conseguimos aquella medalla olímpica de plata en Los Ángeles, frente quizás pudiera ser el mejor equipo de baloncesto de todos los tiempos. Hombre, a nivel olímpico en aquel momento sí, luego fue superado por el Dream Team del 92, evidentemente. Hay un libro que se llama 101 historias de la NBA, que es muy famoso, y me inspiré en él, es decir, ¿por qué no hay 101 historias de nuestro baloncesto y tal? Y estuve varios años dándole vueltas, y al final lo hice con la misma editorial. Así es que, bueno, fue mi primer libro en el 2016, la verdad es que... Bueno, en 2016. El primero siempre es especial. Saltamos al tercero, que es 80 de los 80. Ahí también nos habla de aquellos jugadores de segunda fila, que a mí no me gusta llamarle segunda fila porque siempre han aportado y han dado tanto más como las estrellas, pero que eran importantes. Es un libro que sigue un poco la senda del primero, desde otro punto de vista, que es el de jugadores pues secundarios, jugadores complementarios y tal, pero como funcionó muy bien el primero a nivel de ventas y tal, se hizo este. Y bueno, ya te digo, no salen jugadores internacionales, no salen grandes estrellas seguramente, pero sí jugadores que conviene recuperar un poco en la memoria colectiva del baloncesto, ¿no? Y entre medias, un libro dedicado a Luka Doncic, que yo creo que es la gran sensación hoy en día de la NBA. La verdad que no lo digo en plan mal, ¿no? Pero es el libro quizás menos mío, porque fue un encargo, ¿no? La editorial está contenta con cómo trabajo y un poco cómo hago los libros, y me encargó esto, ¿no? Me dijo que estaban pensando en un libro sobre Doncic, que si me interesaba hacerlo, y asumí el reto. Me gustó quitarme la etiqueta de que solo puedo hacer libros de los 80, ¿no? Y de baloncesto español, y creo que me salió un libro majo sobre Luka, que está empezando prácticamente su carrera todavía. Como dice una persona a la que aprecio mucho, una chica que además se dedica al tema de la librería, tenemos aquí tres auténticas cajas de bombones para deleitarse, sobre todo para los que somos ya más mayores y vivimos aquella época, pero también para los que no pudieron vivirla, pero que se pueden dar cuenta de que hoy en día el baloncesto es lo que es porque hubo unos predecesores. Pero a mí me gustaría, Javier, que nos contaras alguna anécdota, sobre todo en aquella época en la que empezaban a venir extranjeros, sobre todo americanos. Sí, era otro... Y creo que hay por ahí una que a mí me ha encantado, sí, que cuentas, sobre todo cuando veían las procesiones. Claro, tú imagínate, en un mundo menos globalizado que ahora, ¿no? Que más o menos sabes, tú puedes ver por el Google Maps, ¿no? Puedes caminar por cualquier calle del mundo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Pero aquel entonces venían como a otro planeta, ¿no? Imagínate jugadores de raza negra aterrizar aquí, encontrarse con a lo mejor una procesión, con los capirotes y tal. Más de uno ha salido corriendo. Es una anécdota que se ha repetido en varios sitios, ¿no? Y que es normal. Si alguien no les ha explicado que esos del capirote no son del Ku Klux Klan y que no quieren quemarle ni ahorcar a los de su raza, pues claro, salís corriendo, claro. ¿Cómo no vas a salir corriendo? Sí. Hay otra anécdota que cuenta, además uno de unos jugadores emblemáticos aquí en la época del Cáceres, de Jiri Okat, que iba por el mercado franco y sobrepasaba su cabeza por encima de los toldos de los mercadillos. Que 2.17, cuidado, ¿no? Ahora hay más jugadores que midan eso, pero en aquel entonces, en el 92, era con diferencia el jugador más alto de la categoría y del baloncesto español. Entonces no había ningún jugador... Y aquí en Cáceres, que tenemos una media bastante bajita, pues era un espectáculo verlo. Además eran muy amables, muy cariñosos. Y luego tiene otra anécdota.
le tuvieron que quitar el asiento de conductor y se sentaba en el asiento de atrás para poder llegar bien a los pedales. Sí. Titi tuvo la ingenuidad de, en aquella época en la que el carnaval en Cáceres estaba potente, que aspiramos a competir con Badajoz, aquella época tal, de aquellos 3 o 4 años del carnaval potente, tuvo la ingenuidad de intentar disfrazarse. Yo creo que el disfrazar es difícil que él se disfrazase y que no se le reconociese, ¿no? Bueno, pues Javier, muchísimas gracias. 30 años en la profesión del periodismo deportivo. Ha cambiado mucho. Sí, claro, la tecnología... Ahora es accesible. Sí, bueno, es otra cosa. O sea, que comparar tiempos siempre es una trampa, ¿no? Porque nunca pueden ser iguales. Dentro de 30 años tampoco será lo mismo, ¿no? Yo creo que un día vamos a tener que hablar también de lo que ha sido y lo que es ahora el periodismo. 30 años en el periodismo, pero también creo que hace unos días ha sido tu cumpleaños. Sí, bueno, joder, cumplí 48, sí. Y 30 años de ese ascenso. Pues yo me vas a permitir, por esa amistad que tenemos, que por ese cumpleaños te dé un pequeño detalle. Es un llavero de la 11 que bueno, pues es como un dadito del sistema Braille. Y por ser tan accesible, porque Javier, cuando escribe, más que escribir, audiodescribe. Y para los que tenemos ese problema visual, escuchar o leer a través de los audios su escrito, yo creo que algo tenía que ver tus padres y esa dulcería, porque escribes con esa dulzura y ese cariño que de verdad Cáceres un día también tiene que reconocértelo, igual que Cáceres va a reconocer ahora en este 30 aniversario al baloncesto masculino, dándole esa medalla honorífica de Cáceres. Te lo agradezco. Bueno, pues hasta aquí nuestra conversación con Javier Ortiz, periodista deportivo, escritor y un auténtico catobi. Ya saben, muchísimas gracias por estar ahí y nunca se olviden de sonreír. Este próximo sábado, 14 de mayo, se celebrará en el Foro de los Balbos la Fiesta de los Bares Antiguos. Este evento, organizado por la Asociación Cultural de Bares Antiguos de Cáceres y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, contará con 7 actuaciones musicales, siendo la primera a la 1:30 y acabando a medianoche. Cabe destacar que este evento se realizará con un fin benéfico, puesto que el dinero recaudado irá a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. El orden y el horario de los conciertos será el siguiente. El primer grupo será a la 1:30, un tributo a Burning. Más tarde, a las 3:30, será el turno de Tamara Alegre. A las 5 le cogerá el relevo Cherry Coque. A las 7:30 será el quinto elemento quien suba al escenario. Ya llegada la noche, le tocará el turno a Jesús Vaca a partir de las 9:30. A las 11 será el turno de Andrés Serrano y DJ Carlos. Y, por último, el cierre será a las 12:30, de la mano de Federico. La primera edición de este festival fue en el año 2018, cuando varios dueños, camareros y clientes de los bares más míticos de la Madrila se dieron cita en el pabellón del barrio del Vivero para organizar una fiesta como homenaje a los locales que hicieron historia en la ciudad, especialmente en los años 80. Esta semana en la agenda cultural de Cáceres podremos ver a Secon gira Flores Imposibles. Con 8 discos oficiales publicados y una trayectoria de más de 20 años, Secon es una de las bandas más importantes de la escena indie rock nacional. Con su arrollador directo como principal argumento, durante todos estos años ha protagonizado extensas giras por todo el territorio nacional, agotando entradas en plazas cada vez mayores, encabezando los carteles de los principales festivales y llegando a lo más alto en listas de ventas y plataformas digitales, con lanzamientos como su último álbum Anillos y Raíces. Se podrá disfrutar de ellos en su gira en el Teatro de Cáceres a las 8:30 de la tarde mañana, 14 de mayo. Penidentitas, un proyecto unipersonal de Rubén Lanchazo, se podrá ver en la Sala Maltravieso el sábado 14 a las 8:20 de la tarde, danza y teatro para público adulto. Y en el Gran Teatro, Pop en Familia, ciclo de la Sinfónica Educa, el 15 de mayo a las 12:30 de la mañana, un proyecto de música en directo para disfrutar en familia con lo mejor del pop de los 80 y 90.